En todos estos días en que hemos estado en esta cobertura, a partir del momento de la información conocida sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay, tuvimos varios reportes desde el Congreso de Catherine Leal, que es una de nuestras periodistas en Bogotá, como la hemos tenido en distintas ocasiones. Pero esta cobertura la he hecho con mucho sentimiento, con el sentimiento que evidentemente da estar frente a hechos de este tipo y frente a la muerte de alguien con el que se tenía contacto casi permanente, porque cubrir el Congreso es para Catherine parte de su cotidianidad. Por eso le pedí que estuviera con nosotros hoy aquí en el programa. Catherine, bienvenida. Gracias por acompañarnos unos minutos. Y Dani, a ustedes muchas gracias. Y pues, en efecto, ayer el director del Partido Centro Democrático me preguntaba cuál había sido la noticia más difícil que había tenido que cubrir hasta ahora en mi carrera. Y sin duda ha sido esta, y Dani, yo creo que esta Colombia la escuché. Esta Colombia la leí cuando estaba preparándome para ser periodista. Pero no me preparé para cubrirla, para narrarla. Y el dolor, por supuesto, es de humanos, y lo siento porque compartíamos con Miguel a diario, lo escuché muchas veces hablar de sus proyectos de vida, me invitaba siempre a que estuviera con él el día que él entrara a la sala Diana Turbay, que es la oficina de prensa que hay en Palacio de Nariño, porque evidentemente su sueño era ser presidente. Y todas esas conversaciones, el ser humano y la situación que rodean hoy la muerte de Miguel, pues definitivamente, Idania, a mí me ha generado un peso adicional. A veces siento que no soy la profesional que a veces quisiera ser hoy. Que los profesionales no estamos exentos de tener sentimientos. Yo le comparto que he cubierto muchas transmisiones de momentos dolorosos de la historia de mis dos países, Venezuela y Colombia. Y hoy transmitir lo que fue el acto en Capilla Ardiente, en el Congreso, luego la salida del féretro, la catedral, lloramos muchísimo porque es imposible no conmoverse ante un evento de esta naturaleza. Y Dani, y es que son muchas ironías, es que vimos a Miguel Uribe en esta situación. O sea, hoy cuando veíamos a su hijo al lado de un ataúd, a su hijo ingenuo, jugando, haciendo muecas mientras su mamá leía un discurso doloroso, porque eso muestra la ingenuidad de su hijo, porque apenas tiene 4 años, lo vimos con Miguel en esos videos en los que él no entendía que su mamá estaba secuestrada, en los que él luego no entendía que su mamá la habían asesinado y mandaba los mensajes con la inocencia de un niño. Paradójicamente, Miguel, que es un hijo, o que fue un hijo de la violencia, fue un hombre de paz, sin rencores. En Miguel Uribe no había rencores ni revanchas. Miguel sí hablaba de la seguridad. Y lo peor es que Miguel decía que su mayor temor era morir y que su hijo repitiera su historia. Y ahí es donde como periodista me he cuestionado el por qué, el para qué. ¿Por qué era necesario matar a Miguel Uribe? Porque Miguel no era el enemigo político directo de nadie. No era el contendor a vencer en estas elecciones que están todavía muy prematuras. ¿Por qué? ¿Quién ganó asesinando a Miguel Uribe? Por el contrario, vemos una familia otra vez rota, o sea, el papá de Miguel Uribe viviendo otra vez lo mismo. Yo creo que él crió y cuidó a su hijo con tal amor para que no tuviera que sentir la ausencia de su mamá, y hoy se rompió. Y yo creo que Miguel Uribe fue un papá tan excelente con su hijo porque él no tuvo una mamá y ya no va a poder seguir siendo el papá. Y cuando me pongo a hacer todas esas reflexiones, lloro. Claro, pero por supuesto, no hay otra manera, Catherine, créame que no hay otra manera de atravesar una circunstancia como esta que no sea con el sentimiento herido. Imposible, por más entereza que uno pueda tener.
Cuéntenos cómo estaba el ambiente y sobre todo el de la calle, porque usted lo vivió, el de la Plaza de Bolívar, porque para quienes nos ven desde otra parte y quien no conozca la capital de Colombia, el Congreso está a un lado y la Catedral Primada, donde se ofreció la misa exequial, está del otro. Allí lo tienen en pantalla. Salió el féretro con los restos mortales de Miguel Uribe y transitó, allí está saliendo del Congreso y transita hacia la catedral. ¿Había mucha gente? El sentir de la gente que se demostró desde el día en que Miguel fue víctima de este vil atentado, lo vimos hoy, lo vimos con las muestras de cariño espontáneas, porque es que nadie dijo, lleguemos, reunámonos, veamos, no, la gente simplemente llegó. Entonces vimos hoy una Colombia que sigue mostrando unidad. Siento, Idania, que hay un poco de decepción en el corazón de los colombianos porque muchos esperábamos un milagro. Entonces ahora hay que entender que si no hubo un milagro viendo a Miguel vivo, entonces ¿qué va a pasar con esa oración y con ese anhelo que tenían los colombianos y que nos unió en oración? Es muy curioso que cuando hicieron un magnicidio, uno de los primeros magnicidios que vivimos como colombianos, que fue el de Jorge Eliezer Gaitán, el país se incendió. Colombia se prendió en llamas. Empezó una guerra bipartidista, nos matábamos. Cuando atentaron contra Miguel Uribe, Colombia respondió con oración, con reflexión, con unidad. Y ese sentimiento tiene que terminar en algo, no puede terminar hoy enterrado con Miguel en el cementerio central. Y ese sentimiento era el que estaba hoy en la Plaza de Bolívar cuando la gente gritaba pidiendo justicia, porque todavía no sabemos quién mandó a matar a Miguel Uribe. Cuando la gente gritaba, vuela Miguel. Por 2 meses decíamos, fuerza Miguel, fuerza Miguel. Y hoy decíamos, vuela Miguel. Nosotros estábamos sobre la 26 con Caracas, esta es una de las avenidas principales acá en Bogotá y que ya era básicamente el último tramo para entrar al cementerio central. Y hasta ahí empezó a llegar gente que decía, ya viene la caravana, y todos decían, era muy joven. ¿Por qué se llevan a un muchacho tan joven? Un señor me decía, sí, a mí me tocó aquí mismo hace 26 años ver pasar la caravana de Jaime Garzón, a quien en efecto hoy hace 26 años asesinaron. Por hablar diferente, por pensar diferente. Nuestros crímenes de violencia, Idania, de violencia política, es por eso. Aquí nos estamos matando porque no sabemos cómo quitar al contradictor. En franca lid, a Miguel lo hubieran podido derrotar en las urnas, pero prefieren callarlos. Lamentablemente, esa es la realidad que ha vivido el pueblo colombiano durante muchísimos años de su historia. Usted estaba ayer también allí en la Capilla Ardiente. Mucha gente, dicen que fueron más de 7.000 personas aproximadamente. Cerca de 8.000 personas según el registro oficial del Congreso de la República. Que pudieron entrar, porque sé que a la hora de cerrar la Capilla Ardiente mucha gente se quedó haciendo fila, ¿no? Sí, señora. Las filas eran enormes, trataron de agilizar el paso, realmente el recorrido era muy corto justamente para que fuera ágil, pero la gente se tomaba su tiempo, elevaba una oración, por momentos cuando entraban estaban haciendo el rosario, entonces decidían quedarse a orar junto con la familia de Miguel. Hubo gente que elevaba gritos de dolor y yo creo que eso nos conduele porque así no conocieran a Miguel, la persona de Miguel, conocen el sentimiento. Y yo creo que se conduelen mucho con el sentimiento de María Claudia, su esposa, de su papá, de su familia. Y la gente lloraba a Miguel como si fuera uno de los suyos. Esa fue la escena del día de ayer. Y la gente rotaba y rotaba y rotaba, tanto así que tuvieron que extender 2 veces la hora de cierre. Era primero a las 6, deciden a las 7 dicen, ok, vámonos hasta las 7:30. Y a las 7:30 lo hacen es porque la familia había pedido un momento poder estar a solas con Miguel y elevar una oración. Por eso es que deciden cerrar finalmente a las 7:30 las filas. Pero seguramente si las hubieran extendido, la gente hubiera seguido entrando y hubiera seguido llegando. Hoy había mucha gente que se confió y llegó tarde y no pudo ingresar a la Plaza de Bolívar por protocolos de seguridad. Estaba estrictamente controlado el acceso porque su familia iba a estar muy expuesta. Claro. No podían arriesgarse.
hubo mucha gente que, como no pudo llegar ahí, decidió entonces irse a las afueras del cementerio central. Hoy es miércoles, era mediodía, la gente trabaja, la gente tiene cosas que hacer, pero decidieron sacar tiempo para estar ahí y expresar su solidaridad y expresar su dolor, y la gente no se quiere negar a este sentimiento de dolor que hoy tiene el país. Y Dania, es que no se nos puede volver paisaje, no podemos volver a la época donde cada 8 días enterrábamos a un contradictor, eso no es normal. Claro. Eso claro. no es normal. Yo sí creo que el país está dolorido y creo que es un dolor generalizado ante la tragedia y un dolor absoluto por la familia destruida. Usted ha estado en contacto con ellos, creo que a pesar de las circunstancias por las que atraviesan, del dolor que están viviendo, han dado un ejemplo absoluto. María Claudia Tarazona creo que es una mujer que nos ha sorprendido a todos, que hoy en día todos admiramos, que aplaudimos su valor, su coraje, su entereza y sobre todo, y como decía al principio del programa, ese no albergar resentimiento, porque solo quien no alberga resentimiento puede hablar de la manera que ella lo hace. Total, además que ella ha mostrado mucha empatía. A María Claudia hoy le podríamos estar perdonando cualquier cosa. Ella podría hoy estar hablando desde la rabia y la entenderíamos, desde el dolor y la entenderíamos, desde la revancha incluso y la entenderíamos. Pero ella decide hablar desde el amor, decide hablar desde la reconciliación, ella habla de unión, pero además no se olvida de los otros muertos en Colombia. Y Dania, van más de 100 policías asesinados este año y ella no se olvida de ellos. Cada vez que puede, los ha mencionado. Ha hablado de esas mamás que, al igual que ella, hoy tendrán que educar a sus hijos solos por culpa de la violencia. Y esa es María Claudia, una mujer empática. Ayer, por ejemplo, hubo una escena desgarradora ahí al interior del elíptico, y es que por un momento el papá de Miguel, justamente la tenemos en pantalla, él se lanza al féretro a abrazar lo que queda de su hijo. Y ella lo abraza y empiezan a llorar juntos, pero por un momento ella respira. Y es como si estuviera tomando fuerzas para darle fuerzas a él. Ella tiene el derecho a derrumbarse y aún así decide respirar y ponerse en el lugar del papá de Miguel y tratar de sostenerlo. Ese sentimiento de empatía en medio de un dolor tan profundo como el que puede estar sintiendo ella muestra el talante de mujer que había al lado de Miguel Uribe y la entereza. Absoluta. La entereza. Absoluta. Creo que hoy por hoy es una mujer que cuenta con el respaldo de los colombianos y de los no colombianos, porque esas imágenes le han dado la vuelta al mundo y hoy se comentan no solo dentro de la geografía colombiana. Es Catherine Leal, es nuestra periodista en Bogotá, la capital de Colombia. Gracias por sacar el tiempo, gracias por su cobertura. Se vale llorar, se vale sentir, se vale conmoverse por las tragedias del mundo que nos rodea, mucho más cuando esas tragedias ocurren en la patria que nos alberga, en la patria que nos cobija, en esta patria a la que yo particularmente le estoy absolutamente agradecida por todo lo que me ha dado cuando tuve que salir de la mía por razones que todos conocen. Así que gracias por compartir con nosotros el sentimiento, porque justo quería invitarla para hablar de ello, porque a través del sentimiento la gente puede percibir lo que ha significado para Colombia, lo que significa esta pérdida y lo que hemos vivido en las últimas horas. Dania, gracias. Pues han sido días oscuros. Y repito, a mí me invade también la incertidumbre. Yo no me hice periodista para narrar la guerra de hace 30 años. No es para eso, me rehúso a eso, Dania. Y espero que la muerte de Miguel Uribe, que no era necesaria, sea la única en este horrible capítulo, porque lo hablábamos ayer, pareciera que estamos destinados a escribir historias de horror, a vivir en la infamia, y Colombia es mucho más que esto. Y esto no puede significar el inicio de una oleada violenta como lo fue hace 30 años, sino que por el contrario tiene que ser el final de la polarización, del discurso armado, de la revancha,
de las contradicciones políticas exacerbadas, porque sí tienen que haber diferencias, pero no al nivel de estar matando a un opositor. Ojalá. Miguel Uribe era un opositor, Miguel Uribe era un senador y un precandidato presidencial. Ojalá y así sea. Son mis mejores deseos y el de mucha gente. Gracias de nuevo. A ustedes muchísimas gracias.